Buenas tardes a todos y a los presentes y a los que nos ven al otro lado de la pantalla y bienvenidos a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y una actividad de la sección sexta donde hoy tenemos un verdadero lujo en tener con nosotros a Ana Gallego que presentaré seguidamente. Como cuestión técnica diremos que se podrán hacer preguntas levantando la mano según la aplicación o bien a través del chat, que bueno, ahí tenemos a Álvaro que nos va a ayudar con ello porque nosotros desde aquí no tenemos tanta visibilidad y que se va a grabar en YouTube también, en el canal YouTube de la sección, que por cierto tiene mucho éxito. Sí, sí, además con esto de la traducción instantánea e inteligencia artificial se ve desde todos los sitios. Esta actividad de la sección sexta es híbrida, que ya sabéis que por regla general son online, pero cuando la ocasión lo requiere, como nuestra invitada, estamos en la sede de la academia, especialmente en la rebautizada sala Escudero, porque no se puede ver a través de la pantalla, pero nos ha hecho donación de una magnífica biblioteca de más de 4.000 volúmenes, la mejor que hay en España en historia del derecho. Y por lo tanto, le hemos dedicado con todo nuestro cariño en esta sala que deposita su obra y su biblioteca a su nombre. Bueno, pues como digo, hoy está con nosotros Ana Gallego. Ana Gallego, aparte de amiga de muchos años, es un lujo para nosotros, puesto que es de los españoles con mayor alto cargo en las instituciones internacionales y mucho más en las instituciones internacionales ligadas a la justicia, como es nuestro caso. Ella, nada, no pasa nada, os vais incorporando. Ella es directora general de Justicia y de Consumidores de la Unión Europea. Está en lo más alto, tiene un currículum excepcional. Yo puedo destacar de ella, aparte de que es una ilustre alumna de la Universidad de Granada, que es un orgullo para esa universidad contar con ella en ese cargo tan elevado. Y otros cargos ha tenido en la Comunidad Autónoma de Madrid y también estoy en Defensor del Pueblo, ¿no? No, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de Justicia, pero desde luego su cargo por excelencia en España fue el de ser directora general de Cooperación Jurídica Internacional, en donde no solamente trabajaba en el ámbito de Europa, sino que has hecho un magnífico trabajo con Iberoamérica, que es recordado, porque has trabajado muchísimo en ese área. Y nos va a hablar hoy, y muchas gracias por estar aquí y hacer el esfuerzo, que lo es, muchas gracias, de la ubicación con los desafíos que tiene Europa y que concretamente tiene el ámbito de justicia y la evolución próxima de la Unión Europea respecto de esto. Tienes la palabra, Ana, y muchas gracias por estar aquí. De nuevo te lo doy. Muchísimas gracias, Ana, y un saludo tanto a los asistentes que han venido aquí como quienes nos están escuchando online. Y la verdad es que me emociona escuchar, Ana, escuchar tus palabras, Ana, porque desde luego, como seguramente habéis podido imaginar, están muy motivadas también por la amistad que nos une y por el cariño que nos tenemos de hace muchos años. Para mí realmente es el honor y el privilegio poder hablar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, donde yo he asistido en el pasado a ilustres conferencias, ilustres conferenciantes y que tiene ya una larga tradición de prestigiosos oradores y de estar siempre en el último, al último grito, digamos, de todas las tendencias de jurisprudencia y de legislación, tanto española como europea. Así que realmente para mí es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, Ana, por contar conmigo. Y para mí ningún esfuerzo, todo lo contrario, encantada de poder estar esta tarde con todos. Mi presencia hoy en Madrid está, porque obviamente yo estoy basada en Bruselas, en la Comisión Europea, y mi presencia en Madrid responde a la participación de la Comisión Europea en un diálogo de líderes de justicia de la OCDE que ha organizado el Ministerio de Justicia de España junto con la OCDE. El lema de este diálogo era configurar el futuro de la justicia, construir un sistema judicial que genere confianza y ofrezca una prosperidad compartida. Estaba integrado en la Mesa Redonda sobre Igualdad de Acceso a la Justicia de la OCDE y ha reunido a representantes de más de 40 países de muy alto nivel en torno a la reflexión sobre los retos de la justicia y las transformaciones globales
y para definir respuestas políticas que sean viables, que configuren prioridades y que refuercen la colaboración internacional para promover el Estado de Derecho y para mejorar el acceso a la justicia en aras de una mayor confianza y una prosperidad compartida. Este diálogo, me voy a referir muy brevemente por hacer alusión y porque se está celebrando hoy en la ciudad de Madrid, en la Galería de las Colecciones Reales, es parte de la base de que la justicia es un pilar de estabilidad y crecimiento. Que una justicia independiente, que sea eficaz, que esté centrada en las personas, es esencial para el bienestar económico, para la prosperidad, el crecimiento, para la innovación y la inversión extranjera que tan necesario es en el actual contexto geopolítico y en la actual coyuntura socioeconómica global. Y, en definitiva, la solidez del Estado de Derecho es clave para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la justicia y la prosperidad de las sociedades. Y este planteamiento, que por eso lo traigo a colación, resuena muy fuertemente con los objetivos de la propia Comisión Europea para los próximos años. En los últimos años, como seguramente saben, la Comisión ha reforzado sus herramientas para proteger el Estado de Derecho en los Estados miembros sobre la base de tres principios básicos. La promoción del Estado de Derecho y una cultura del Estado de Derecho, la prevención de problemas sistémicos y derivas semiautoritarias en los Estados miembros y una respuesta ante situaciones problemáticas, ante riesgos sistémicos. Antes de referirme a la respuesta de la Unión Europea ante estos desafíos, ante estos retos, me gustaría apuntar cuáles son, a mi juicio, esos desafíos. Desde luego, no con ánimo exhaustivo. Ojalá pudiera decir estos son los retos y ya está, porque sería más fácil afrontarlos, pero sí al menos destacar un poco pues, cuáles tienen un carácter más sistémico y cuáles, por lo tanto, tienen mayor potencial para desestabilizar nuestros estados de derecho en definitiva. Y me gustaría referirme a dos en concreto que son sumamente complejos y multidimensionales, pero que son, por una parte, el reto tecnológico, la transformación tecnológica y la justicia digital. Aquí englobamos, por ejemplo, los retos y los desafíos que plantea la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial para la administración de justicia, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista, por supuesto, del tratamiento de la información, pero también del análisis, incluso y la toma de decisiones, y la automatización hasta cierto punto de las decisiones judiciales, que va a ser una realidad de manera más constante en los próximos años. Aquí el reto principal es garantizar la transparencia en la toma de decisiones y en el tratamiento de esa información. La inteligencia artificial ofrece posibilidades espectaculares, pero al mismo tiempo también genera un riesgo intrínseco de que lo que nos devuelve la inteligencia artificial constituya el acervo cognitivo de nuestras sociedades. Y tenemos que ser capaces de aportar y que nos aporte, pero sin dejar que, digamos, que el acervo cognitivo se reduzca y se vea limitado progresivamente. Por supuesto, también la rendición de cuentas. Cómo se va a rendir cuentas cuando determinadas decisiones estén automatizadas. Garantizar la equidad frente a los algoritmos que ayudan en la toma de decisiones. em, y garantizar la no discriminación y el respeto de los derechos fundamentales. También plantea esta transformación tecnológica temas relativos a la prueba electrónica y a la ciberseguridad. Los tribunales deberán gestionar enormes volúmenes, ya lo están haciendo, enormes volúmenes de datos digitales y protegerse frente a ciberataques que también van a afectar a información sensible de manera muy particular. El acceso a la justicia en línea, es decir, las audiencias virtuales mejoran, qué duda cabe, la eficiencia, pero al mismo tiempo también pueden ampliar la brecha digital para aquellos que carecen de conexión adecuada o que no tienen alfabetización tecnológica suficiente. Y, en definitiva, plantea un problema de ética y derechos humanos ante las nuevas tecnologías. Cómo equilibrar la seguridad pública y la privacidad frente a mecanismos y herramientas como el reconocimiento facial, el rastreo de datos, etcétera.
El segundo grupo de desafíos al que me gustaría referirme es el reto de la legitimidad democrática, un reto de confianza o de pérdida de confianza de los ciudadanos y del justiciable en las instituciones, un reto de cómo asegurar la transparencia y la erosión de la confianza pública en las instituciones. Esto además se engloba en una tendencia mucho más global y no tan limitada a la justicia, como es pues, la percepción de parcialidad, la polarización política, que en definitiva afecta a todos los ciudadanos y a todas las instituciones, incluida también la justicia, y que en definitiva debilita la fe en las instituciones judiciales y supone un reto importante no solamente en España ni en Europa, sino en el mundo entero. La independencia judicial, claramente esto es uno de los mayores, de las mayores bazas del sistema del Estado de Derecho y en general, pues bueno, no es nuevo, pero la presión política sobre los tribunales la interferencia concretamente en algunos países, además, de manera muy evidente, sobre todo en casos de corrupción de alto nivel, etcétera, pues tiene un potencial muy peligroso a la hora de minar esa confianza en las instituciones. También la desinformación, el paisaje informativo y el contexto mediático compuesto no ya por medios de comunicación tradicionales, sino ahora también por las redes sociales que distorsionan de alguna forma lo que ha sido pues un poco el paisaje informativo los códigos éticos de la información y que distorsionan la comprensión pública de la justicia, de los procesos judiciales, incluso de las condenas, porque se pierde un poco el relato sobre cómo explicar, cómo dar a conocer el funcionamiento de la justicia. La desigualdad en el acceso a la justicia es también un reto enorme, no solamente en el acceso a la justicia, sino que la desigualdad tiene un potencial muy disruptivo de los sistemas democráticos en general y, por lo tanto, también del Estado de Derecho. Y la eficiencia, sistemas judiciales sobrecargados que no pueden responder a las demandas de los ciudadanos, también minan la confianza en la justicia y se necesita una mayor eficiencia sin comprometer, no obstante, la equidad, ¿no? Y en definitiva también, desde un punto de vista más global, pues la capacidad de respuesta de los estados de derecho frente a fenómenos como el crimen organizado, que está adquiriendo una dimensión absolutamente desconocida, que está penetrando incluso, desde luego, en algunos estados con institucionalidades débiles, está claramente penetrando en las instituciones, pero incluso se llega a hablar de que también el crimen organizado tiene una penetración desconocida, incluso en algunos estados de la Unión Europea, y es necesario facilitar a las autoridades las herramientas necesarias para hacerle frente. Esto es un muy modesto diagnóstico de algunos de los retos más importantes y a la vista de él, pues, ¿cuáles son las medidas necesarias? ¿Por dónde pasan las medidas de respuesta? Pues, por un lado, por fortalecer el Estado de Derecho y la resiliencia de las instituciones democráticas, la independencia judicial y la rendición de cuentas de los representantes democráticos. En particular, pasa también por reforzar la lucha eficaz contra la corrupción, porque la corrupción tiene un factor, tiene un potencial desestabilizador de la confianza en las instituciones que es sumamente peligrosa. Y por otro lado, desde el punto de vista del reto tecnológico, apoyar a los estados en la digitalización de sus sistemas judiciales para aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, tanto en inversión que ello requiere en términos de inversión técnica e inversión, digamos, jurídica, el andamiaje jurídico que se precisa para que el uso de las nuevas tecnologías lo sea de manera respetuosa con los derechos individuales y con las garantías procesales. Y también apoyar a los estados en los esfuerzos por regular las salvaguardas y las garantías de los derechos individuales. Desde el punto de vista de la defensa del Estado de Derecho, pues como sabéis, la Comisión supervisa
la situación del Estado de Derecho en todos los Estados miembros a través del ciclo anual de Estado de Derecho y particularmente sobre la base del informe anual de Estado de Derecho que se publica desde 2020. Se ha adoptado este año el sexto informe, la sexta edición de ese informe. El informe abarca 4 ámbitos clave del Estado de Derecho, los sistemas de justicia, incluyendo dentro de esto independencia de los sistemas judiciales, la eficiencia de la justicia y la calidad de la justicia. En segundo lugar, el marco de lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y, por último, cuestiones relacionadas con controles y equilibrios en los sistemas democráticos, lo que es resiliencia institucional. Cada país es objeto de un capítulo, existe una comunicación global sobre un análisis del conjunto de la evolución, pero luego hay un capítulo por cada país, por cada uno de los 27 Estados miembros y 4 países candidatos. Desde hace 2 años se va incorporando a los países candidatos al informe de Estado de Derecho en paralelo y coherentemente con los informes de ampliación que también tienen por objeto analizar los avances en Estado de Derecho y respeto a los derechos fundamentales en los países candidatos. Pero aquellos que tienen un nivel de desarrollo más avanzado en los capítulos sobre Estado de Derecho y derechos fundamentales ya empiezan a incorporarse progresivamente, paulatinamente al grupo de los Estados miembros en el informe Estado de Derecho. Este informe se basa en una recogida de datos y de valoraciones muy exhaustiva, en la que tenemos en cuenta pues, la información proporcionada por las autoridades públicas, pero no solamente, también sociedad civil y otros actores que intervienen en los procesos. Y en el fondo, luego termina en una evaluación cualitativa que realiza la propia comisión y que analiza cuáles han sido los avances desde el año anterior y cómo se han cómo se han hecho seguimiento de los retos y de las recomendaciones desde el último informe. Porque desde 2022 el informe incluye recomendaciones concretas a los Estados miembros que luego son objeto de seguimiento. No es no es la única herramienta, digamos, de la que dispone la Comisión para hacer un seguimiento del respeto al Estado de Derecho. Por supuesto, los procedimientos de infracción lo son claramente. Ahí es verdad que tiene que haber una violación del derecho europeo, una violación concreta, un incumplimiento concreto del derecho europeo. No así en el informe de Estado de Derecho, que las recomendaciones no necesariamente se refieren a incumplimientos del derecho europeo, porque además si hubiera un incumplimiento del derecho europeo como tal, sería objeto de una infracción, pero son recomendaciones para mejorar la situación del Estado de Derecho en esos países o evitar que se produzcan fallos sistémicos. También el procedimiento del artículo 7 del tratado, que es el que se llama el botón nuclear, ¿no? y que puede terminar con la expulsión o la pérdida del derecho de voto del Estado si llegado el caso. En este momento existe activo un procedimiento conforme al artículo 7 contra Hungría, iniciado por el Parlamento en su momento y que, pues en este momento no se ha avanzado por falta de la mayoría necesaria para continuar con el procedimiento del artículo 7. Y luego se puede también, la Comisión tiene en su mano instrumentos financieros para mejorar y para prevenir violaciones del Estado de Derecho, como es el reglamento sobre la condicionalidad. Los planes nacionales de recuperación y resiliencia que se adoptaron después de la pandemia o con ocasión de la recuperación necesaria después de la pandemia y que llevaban implícita una condicionalidad en el desembolso de los fondos.
es decir, para poder desembolsar los fondos de recuperación y resiliencia, los Estados miembros se comprometieron con la Comisión a avanzar una serie de reformas. Y luego la condicionalidad horizontal de la Carta de Derechos Fundamentales, lo que se llaman las condiciones horizontales habilitantes, ¿no? Que tienen que ver con el respeto a los derechos fundamentales de la Carta de la Unión Europea en la ejecución de los programas de gasto de la Unión Europea. Estos programas forman parte, como sabéis seguramente, del marco financiero plurianual que tiene una duración de 7 años y que se adoptó en 2019, si no me equivoco, sí, en 2019 y que, bueno, pues terminará en 2027, finales de 2027, y ya se está negociando, ya la Comisión ya ha presentado la propuesta para el marco financiero plurianual de 2028 a 2035 y que se está negociando en estos momentos con los legisladores. En la propuesta de la Comisión, desde luego, y por supuesto, sin poder prejuzgar cómo terminará el marco financiero plurianual, porque dependerá de la negociación con los colegisladores, pero la propuesta de la Comisión para el marco financiero plurianual descansa de una forma muy evidente en el respeto al Estado de Derecho y en la utilización por una parte, en la utilización del presupuesto de la Unión Europea como incentivo y como elemento positivo para el respeto del Estado de Derecho y por otra parte, como como un elemento reactivo o punitivo, en el sentido de que la ejecución de pues, la utilización del presupuesto de la Unión Europea es incompatible con violaciones del Estado de Derecho. El reglamento sobre condicionalidad seguirá aplicándose a todos los fondos, como hasta ahora, es un reglamento que está vigente. No así, digamos, la condicionalidad asociada a los planes de recuperación y resiliencia que tienen una fecha de caducidad, que eran unos fondos con una vigencia determinada, pero de alguna forma la propuesta se inspira en esa lógica de utilizar el presupuesto como incentivo, como zanahoria, un poco para impulsar reformas que se han identificado como necesarias en los informes de Estado de Derecho, en el semestre europeo y en otros instrumentos de análisis de la Comisión, para impulsar esas reformas alentados un poco y empujados por la utilización del presupuesto, ¿no? Además, la combinación del apoyo financiero a las reformas del Estado de Derecho con la aplicación de salvaguardias y de condiciones garantizará que el futuro presupuesto esté protegido y se utilice para reforzar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y que no se ponga en peligro los intereses financieros de la Unión y incluye sólidas salvaguardas para garantizar que los Estados miembros respetan los derechos y libertades de la Carta y los principios del Estado de Derecho tanto en la adopción de los planes nacionales y regionales, que serán una parte muy importante del presupuesto y de la arquitectura presupuestaria de los próximos 7 años, una vez que se adopte, em, y en la adopción de esos planes nacionales y regionales, los Estados tienen que garantizar que cumplen con las condiciones horizontales de respeto del Estado de Derecho y de la Carta. Y también identificar cuáles son esas medidas correctoras de tendencias sistémicas o deficiencias sobre la base de los retos que se han identificado, como decía. Además, durante la ejecución, en cualquier momento, será posible adoptar una decisión que determine el incumplimiento de las condiciones horizontales y eso tendría consecuencias financieras para el Estado miembro. Hay otros instrumentos para fortalecer el Estado de Derecho. No voy a entrar en detalle en ellos porque estaríamos aquí toda la tarde, pero por supuesto en la lucha contra la corrupción la Unión Europea tiene también un compromiso muy firme. Se está terminando de negociar la directiva de lucha contra la corrupción, que esperemos que sea adoptada en breve.
una complementaria estrategia contra la corrupción para finales del año que viene. Hoy mismo el Colegio de Comisarios ha adoptado el escudo democrático y la estrategia de la sociedad civil, pero el escudo democrático es también aunque no es puramente, no está referido estrictamente a los sistemas de justicia, sino más bien al marco informativo y a la lucha contra la desinformación, pero sí también es parte de ese arsenal de medidas para mejorar la resiliencia de las instituciones y para fortalecer la capacidad de las sociedades para responder a estos retos, ¿no? Se adoptó en el mandato anterior el Reglamento de Publicidad Política, que ya acaba de entrar en vigor. Hay una propuesta en negociación, la Directiva de Transparencia de Representación de Intereses por parte de terceros estados, la Directiva Anti-SLAPP, la litigación estratégica, también de alguna forma son mecanismos que tratan de minar y utilizar abusivamente los sistemas de justicia. Para dejar tiempo para las intervenciones y si hay preguntas o para el diálogo, me quiero centrar ahora en un enfoque quizá un poco más granular sobre las iniciativas legislativas en materia de justicia que están sobre la mesa o que no están sobre la mesa. Eso también es importante, lo que no va a estar sobre la mesa. Y más específicamente en el método que la Comisión está utilizando para promover una reflexión que fije la agenda legislativa de los próximos años. Para ello, la Comisión y concretamente la Dirección General de Justicia ha promovido la celebración de un foro de alto nivel en el ámbito del derecho penal, el futuro del derecho penal europeo, y también en el ámbito del derecho civil y mercantil, que se ha llamado Justice for Growth, o sea, cómo la justicia puede contribuir al crecimiento económico, cómo la justicia civil y mercantil europea pueden contribuir al crecimiento económico y a la competitividad. Este foro de alto nivel, la verdad que es un foro puramente informal, no es un método de toma de decisiones. Obviamente la toma de decisiones sigue sus procedimientos y la Comisión naturalmente se reserva el derecho de iniciativa para presentar propuestas normativas o no presentarlas, pero sí era un intento y además creo que ha sido bastante fructífero, por tomar la temperatura de los Estados miembros, pero no solo de los Estados miembros, que ya tienen su foro en los grupos de trabajo del Consejo para expresar su opinión y sus posiciones, sino juntar alrededor de una misma mesa a los Estados miembros, pero también a la academia, a asociaciones europeas de profesionales de la justicia. Ha habido una participación, incluso asociaciones empresariales, en el caso del derecho civil y mercantil, y, y de manera muy abierta a sentar en un mismo foro de debate y de reflexión a todos los actores que de alguna forma pues tienen a veces posiciones muy encontradas, porque entre la academia y los Estados miembros a veces claramente puede darse una división una divergencia en cuanto bueno, a cómo afrontar determinados aspectos del derecho penal europeo o del derecho civil y mercantil, pero y de una manera totalmente informal, pues seguir analizando estos alrededor de una serie de temas previamente identificados y de un trabajo técnico detrás para fomentar esta reflexión y este debate, ¿no? Se han celebrado, la previsión era celebrar 4 plenarios de cada uno de estos 2 foros durante el año en curso y ya solo queda el último plenario, digamos, de cada uno de ellos. Se han celebrado ya 3 y, y bueno, por mencionar, por ejemplo, en el del ámbito civil y mercantil, algunas de las cuestiones que se han debatido han sido cómo
cómo hacer para que el derecho civil y mercantil tenga una contribución positiva a la agenda de competitividad y a la brújula de competitividad que se adoptó por parte de la Comisión. La modernización de algunas normas de derecho civil y de sociedades de la Unión Europea, una mayor digitalización de la justicia. La digitalización de la justicia claramente es un elemento horizontal que afecta e impacta tanto en el derecho civil, mercantil y penal, y en todos los sistemas de justicia, en el acceso a la justicia y que permea de alguna forma el servicio público de justicia y los sistemas judiciales. Y serán importantísimos para reducir la carga de los órganos judiciales. En el ámbito del derecho civil y de la cooperación judicial civil y del derecho mercantil y de sociedades europeo, y aquí la verdad que no pretendo entrar en detalle porque por mucho que entrara, siempre Ana va a tener un conocimiento muchísimo más de detalle en cualquiera de estos ámbitos, pero lo cierto es que en los últimos 25 años la Unión Europea ha cubierto prácticamente todos yo creo que lo hablaba un día contigo hace ya años, que salvo en el derecho de consumidores queda muy poco por regular, alguna modernización de algunos instrumentos de Bruselas, del reglamento de Bruselas 1 bis o Roma 1. Bueno, pues sí, algunos de estos instrumentos se pueden revisar, se pueden modernizar, pero más allá de eso queda poco por completar, ¿no? Hay un tema que también se ha debatido. No voy a adelantar conclusiones porque tampoco, porque no es el momento, es prematuro, queda todavía un plenario, pero se ha debatido sobre la financiación por tercero de los gastos de litigación. Third Party Litigation Funding, que no sé en español qué expresión se utiliza, que es bueno, pues cuando un financiador privado proporciona los recursos financieros o de otro tipo a una parte de un litigio judicial. Motivado por una resolución del Parlamento Europeo de septiembre de 2022 que pedía a la Comisión que propusiera una directiva para regular esta institución en la Unión Europea, pero únicamente después de la expiración del plazo de transposición de la Directiva de Resolución Alternativa de Litigios, ¿no? En respuesta a esta resolución del Parlamento Europeo, la Comisión se comprometió a llevar a cabo un estudio cartográfico, un mapeo de la situación en los Estados miembros. Bueno, se ha observado que el mercado para esta figura sigue siendo relativamente pequeño, no existe un enorme clamor por regularlo y sí por ver cómo respira el reglamento de resolución alternativa de conflictos para ver si se utiliza esta figura en el ámbito de derecho de los consumidores en particular. Luego también ha habido, y eso es algo que no puedo adelantar realmente nada porque se encuentra en fase de reflexión y en fase de estudio y de preparación, el régimen 28 de sociedades, del que ya hablaba Enrico Letta en su informe sobre el futuro del mercado interior. El régimen 28 está despertando enormes expectativas entre las empresas. Está pensado, y la presidenta de la Comisión se ha referido en varias ocasiones a este régimen como una forma de proporcionar un acervo común de disposiciones a empresas europeas o que operen en Europa, de forma que se eliminen las barreras a la libre circulación en materia de derecho de sociedades. Pero no solamente, también se habla bueno, por supuesto, la digitalización tendrá un peso específico importantísimo en esta nueva regulación. Y por el momento pues se han debatido, se ha hecho una consulta pública, como se suele hacer para las propuestas legislativas importantes, y una call for evidence para recabar la opinión de la industria, de todos los actores jurídicos y de todos los actores interesados en esto. Y se ha recibido un número
particularmente elevado de contribuciones a este debate y se están multiplicando los foros en los que incluso contribuciones espontáneas para incidir en esa regulación. La verdad que hay muchas expectativas depositadas en la existencia de una forma jurídica armonizada de sociedad que pueda competir con figuras como Delaware Inc. u otras que generan un caldo de cultivo adecuado y propicio para las empresas nuevas, las startups y sobre todo empresas también innovadoras, ¿no? Que tienen a lo mejor unas necesidades específicas en cuanto a financiación, acceso de capital, también tratar de incidir un poco en la cultura empresarial. En Europa se dice siempre que el coste del fracaso empresarial es mucho más alto que en Estados Unidos, por ejemplo, donde si no ha quebrado al menos una empresa no eres nadie. Y ofrecer, digamos, la posibilidad, una segunda oportunidad en el ámbito empresarial y fomentar la inversión, fomentar el dinamismo empresarial, sobre todo en ámbitos innovadores. Como decía, la digitalización de la justicia será enormemente importante y en esto también hay que referirse al espacio europeo de datos jurídicos, al European Legal Data Space, que mejorará la disponibilidad, la capacidad de búsqueda, la reutilización de la legislación y de la jurisprudencia para mejorar el acceso a la información y luego, claro, la videoconferencia tiene también unas posibilidades enormes si se ha analizado en el ámbito de este foro. Y por último, el futuro del derecho penal europeo, pues pasa un poco lo mismo que decía, es decir, en los últimos 20-25 años se han completado de alguna forma la hoja de ruta de las garantías procesales, de los instrumentos de cooperación jurídica. No digo que no quede nada por hacer, desde luego queda mucho por hacer, pero nada en lo que sea un clamor y hay cierta fatiga legislativa en general sobre reabrir continuamente los códigos penales y los códigos procesales y se quieren los Estados miembros sobre todo y las autoridades y desde luego también la Comisión centrarse en la implementación del acervo existente y en mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades con los instrumentos existentes que en seguir multiplicando el acervo. Pero en este foro, más allá de la posibilidad de actualizar el acervo vigente en materia de derecho penal procesal y material, bueno, para empezar, por ejemplo, en el derecho penal sustantivo, la lista de eurodelitos del artículo 83 se ha agotado. Ya se está utilizando la cláusula abierta de armonización del derecho penal material que sea necesaria para el cumplimiento de otros objetivos de la Unión. Pero ya no quedan, digamos, más allá de algún detalle muy concreto de alguno de ellos, ya todos los llamados eurodelitos están armonizados. Se plantea, por lo tanto, qué hacer con el derecho penal europeo material, si seguir explorando ámbitos de armonización. La Comisión presentó una propuesta para armonizar el delito, el delito de odio y el discurso de odio, que al requerir unanimidad, porque supone un cambio en el tratado, obviamente, para ampliar esa lista, pues no ha recibido el apoyo necesario y por ahora pues está en un impasse que no. También el año pasado, hace ya un par de años, con la adopción de la Directiva de Violencia sobre las Mujeres, se intentó armonizar la definición del delito de violación y tampoco fue posible porque bueno, los Estados miembros consideraban que la base jurídica no era suficiente. La base jurídica de explotación sexual no era suficiente para armonizar el delito de violación. Entonces, bueno, digamos que está un poco agotado en ese sentido la armonización del derecho penal material que se hace a partir de ahora, ¿no?
La transformación digital va a seguir, sin duda, remodelando los sistemas judiciales. Y se han, como digo, en este foro se ha seguido debatiendo sobre ese tema. Y ya por terminar, me voy a referir a otro de los temas que se ha debatido en este foro y que estará muy sobre la mesa en los próximos años, que es lo que se está conociendo como la arquitectura antifraude. Es decir, la actuación conjunta y coordinada de las agencias en materia de derecho penal. Estoy pensando en Eurojust, en Europol, claramente, en la Fiscalía Europea y en OLAF, la Agencia Antifraude de la Unión Europea. Hay una reflexión sobre ese tema y la Fiscalía Europea pues claramente se ha convertido en un actor clave en la arquitectura de la Unión Europea en esta materia y la Comisión adoptará un informe de evaluación sobre la aplicación y el impacto del Reglamento de la Fiscalía Europea el año que viene. Y bueno, ahí se planteará la posible revisión del reglamento y la necesidad de seguir avanzando en su implementación. Con esto, a lo mejor hago una pausa al menos para responder si hay algunas preguntas o para a lo mejor avanzar, ampliar algunos de los datos que hay y sin ánimo exhaustivo, pero agradeciendo nuevamente primero la atención y el interés y a Ana, por supuesto, el contar conmigo. Muchas gracias, Ana. La verdad es que ha sido súper brillante. Pues tenemos que pedirnos un aplauso desde el corazón. Ha sido súper brillante y, bueno, este es un manejo de la infraestructura de la Unión Europea y de todas sus áreas y de todas sus áreas de desarrollo francamente notable, porque no es nada fácil tener tan ordenadas todas las ideas de los nuevos desarrollos. Bueno, sin perjuicio de que está abierto a todo el público, tanto los que estáis presentes como las preguntas se pueda ver fuera. eh, sí que me gustaría, bueno, has hecho unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Es difícil recapitular, pero esas nuevas problemáticas en materia de transparencia, de Estado del Derecho, de derecho público especial, de derecho regulador, de inteligencia artificial, de elusión del sesgo, del ligamen de las instituciones, de protección de las mismas, constituyen el nuevo derecho público constitucional europeo, porque eso es así, es ir hacia arriba con todas las instituciones y los que, como tú y yo, estuvimos trabajando desde Tampere en cada una de las pequeñas cosas que fueron legando el derecho civil europeo, el derecho de sociedades, el derecho mercantil. Claro, tu reflexión es clara, ¿dónde nos lleva todo esto? ¿Dónde se puede desarrollar? Claro, la conversación también era clara por tu parte a la digitalización, a una forma de mejor aplicación de todo esto y en todo caso de evaluaciones de los instrumentos y de su mejora, que son ahora mismo quizás una de las tareas pendientes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el reglamento de sucesiones que tenía que haber sido ya evaluado y que tenía que haber sido ya introducido un procedimiento de certificados sucesorios, en fin, a través de autoridades, que para eso nos va a valer pues, el reglamento de digitalización que lo prevé, y hay en ese terreno, vamos a decir, aplicativo, mucho trabajo. Pero al margen de eso, y si no estás muy cansada para ello, sí que nos gustaría, o me gustaría a mí muy brevemente, porque no te queremos cansar, que nos digas los nuevos proyectos en materia de consumo. Sí, porque yo creo que es el nuevo derecho de los ciudadanos. Ya ha agotado el derecho civil, ahora mismo por lo menos, agotadas las iniciativas, porque ya ayer comentábamos una reunión que tuvimos interna de la sección sexta, cómo se había avanzado en derecho de familia y cómo lo que parecía imposible, que es que hasta el reglamento de filiación va a salir con cooperación reforzada, reforzando el orden público en conjunto. Y, en fin, aunque no somos muy entusiastas con el reglamento de protección de adultos por su vinculación con el reglamento, con el convenio de la Haya del 2000 fuera del de Nueva York del 2006, bueno, parece ser que hay un verdadero interés por parte de la presidencia danesa en sacarlo adelante, aunque no sé cómo lo va a sacar un Coreper. No sé cómo lo va a sacar un Coreper, pero en consumo, ¿qué es lo próximo que esperamos? Consumo. Sí, efectivamente, en materia de derecho civil, como bien dices, Ana, el reglamento de filiación que respondía, vamos, que sí, tenía una exigencia de unanimidad, pues no se ha
no se ha conseguido y se está evaluando la posibilidad de una cooperación reforzada porque, bueno, tiene sentido seguir. Claro. Tiene todo el sentido. El reglamento de protección de adultos, pues también saldrá. En el ámbito del reglamento de insolvencia se está también, Sí, 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 se ya está está. también negociando y está prácticamente ahí. Que la propuesta de la Comisión incluía un apartado sobre microempresas para facilitar la liquidación en estos casos, que sería muy útil para el régimen 28, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no pasó el filtro del Consejo, veremos a ver si vuelve. Pero efectivamente, en el ámbito de derechos de los consumidores, que es, en efecto, el nuevo, Derecho de los el ciudadanos nuevo derecho de los europeos. ciudadanos, clarísimamente, y ya no solamente de los ciudadanos europeos, sino del ciudadano global, porque con el desarrollo del comercio electrónico, ahora los derechos de los consumidores está pasando un poco como con la protección de datos, ¿no? Si me permitís el símil, porque al final un mercado global donde por definición no existen fronteras, como es el flujo de datos y el intercambio de datos, necesitas que las garantías que hay en el otro estado sean similares, porque si no, estás vendiendo, digamos, tu sistema. Pues en el caso del derecho de los consumidores está pasando lo mismo. El derecho de los consumidores europeos claramente está a otro nivel de desarrollo respecto de otras áreas geográficas, aunque en países, por ejemplo, en Latinoamérica hay algunos países, Brasil, Uruguay, hay algunos países con unos niveles de protección bastante elevados, pero realmente como ámbito regional, el derecho de consumidores de la Unión Europea tiene un estándar de protección altísimo y no solo de protección de derechos de los consumidores, sino de seguridad de los productos. ¿Qué pasa? Que el comercio electrónico ha derribado la frontera exterior y cada día entran en la Unión Europea 12 millones de paquetes directamente. La mayoría, además, con la regla de minimis, ni siquiera no están sujetos a arancel ni nada, ¿no? Y vienen muchas veces directamente de productores, es decir, cuando vienen a través de plataformas, aplica el reglamento de servicios digitales, por lo menos a la obligación de las plataformas de revisar y de mitigar los riesgos de lo que ocurre a través de ellas, ¿no? Que no son responsables, obviamente, de la seguridad de los productos, pero sí tienen cierta responsabilidad. Pero es que muchos de estos envíos son directamente de productores. Bueno, ni qué decir tiene que un porcentaje altísimo, y no quiero decir un número por no equivocarme, pero desde luego más del 70% vienen de China, donde el estándar de seguridad de los productos es mucho más bajo y donde además existe un muy menor control por parte de las autoridades de consumo de esos productos. O sea, no es ya porque la legislación y los estándares no sean adecuados, sino porque es que los productores envían directamente los productos sin ningún control y sin ninguna fiscalización por parte de las autoridades. Es uno de los ámbitos en los que existe una cooperación muy activa con China. Incluso había, no sé qué pasará ahora con la nueva administración, pero había una ministerial trilateral, China, Estados Unidos y Unión Europea, donde los chinos pues intervenían, y se mojaban y cooperaban con nosotros a la hora de, mm, de mejorar los estándares de seguridad de los productos de sus propios productores, sabiendo que es un elemento absolutamente crucial en el desarrollo económico y en la proyección económica de China en el mundo a nivel comercial, ¿no? Entonces hay cierto... ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues el desarrollo del comercio electrónico ha sido como una bofetada que en un par de años, porque no es más, o sea, este incremento absolutamente exponencial en el comercio electrónico no tiene tanto tiempo.
Y ha sido como una bofetada de realidad para nosotros de decir, bueno, aquí hay que hacer algo y hay que hacerlo no solamente desde el punto de vista del derecho de los consumidores, sino también desde el punto de vista de la regulación del comercio internacional, el, de los derechos de aduanas, en fin, proteger las fronteras frente a productos que vienen del exterior y sobre todo para generar una igualdad de condiciones con las empresas europeas, que normalmente y en su mayoría son cumplidoras de los estándares y de las normas de protección de seguridad de los productos, de protección de los derechos de los consumidores y que realmente se enfrentan a una competencia desleal por parte de empresas de fuera de la Unión Europea y concretamente, pues bueno, los productos chinos que son un maremoto de, entonces, bueno, esto es un ámbito en el que nos estamos centrando de manera especial en la reflexión. Como proyectos concretos, que era tu pregunta, Ana, estamos en este momento, bueno, se va a adoptar la agenda del consumidor, la nueva, bueno, la anterior era la nueva, ahora ya no le llamamos nueva más porque lo de nuevo es una cosa que se queda obsoleto bastante pronto. Pero la agenda del consumidor que cubrirá los próximos 5 años se va a adoptar a final de año y va bueno, pues a presentar cuáles van a ser los proyectos en este ámbito. Y los proyectos van a ser fundamentalmente en dos ámbitos. Por una parte, el reglamento de equidad digital, creo que el Digital Fairness Act, que responde al fitness check que se hizo en materia digital de la legislación de consumidor. La legislación de consumidores es una legislación basada en principios, que en principio pues, no tiene por qué ser incompatible con el comercio electrónico, con el ámbito digital, o porque se basa en principios y la mayoría. Pero sí que se hizo un estudio para ver si esos principios seguían siendo aplicables y seguían siendo adecuados para el entorno digital. El entorno digital no solamente del comercio, sino también de productos digitales. Entonces, bueno, pues en ese estudio de fitness, de adecuación, pues se identificaron una serie de bueno, agujeros en los que a lo mejor la legislación de consumidores no estaba plenamente dispuesta y adecuada para responder a esos retos. Em, Cuestiones como, por ejemplo, la comercialización por influencers. No existía simplemente, ¿no? Eh, em, la, mm, luego la protección de los menores en el ámbito digital, ¿no? Hay una serie de elementos que se van a recoger en este reglamento o directiva en el acta ese que se adoptará próximamente. Y luego hay otro ámbito muy importante que aún bueno, que será también objeto de una propuesta, que es la revisión del el enforcement en materia de derechos de los consumidores. Lo cierto es que la legislación, así como he dicho que la legislación tiene unos estándares altísimos, la capacidad de las autoridades para implementar y para hacer cumplir esa legislación deja bastante que desear. Em, la implementación, la aplicación de esta normativa, que está armonizada a nivel europeo, pero la aplicación es competencia exclusiva de los Estados miembros. Se adoptó un reglamento de coordinación de las acciones de enforcement en el que la Comisión y concretamente la Dirección General de Justicia coordina acciones conjuntas, porque claro, ahora es muy difícil ya encontrar un ámbito de aplicación de los derechos de los consumidores que afecte solamente a un Estado. Porque es muy difícil. En España yo creo que se ha dado una situación similar. Yo lo pongo muchas veces de ejemplo porque es precisamente la demostración de que es necesario hacer algo a nivel europeo, centralizar de alguna forma la capacidad de implementar esta legislación. En España la legislación de consumo también es competencia autonómica
Y la última reforma lo que hizo fue centralizar un poco en determinados casos, cuando es necesario, centralizar esa implementación, esa aplicación, porque ¿qué caso afecta solamente a la comunidad de La Rioja o a la comunidad de Andalucía? ¿No? Es muy difícil. Pues eso aplicado al comercio electrónico, aplicado a las grandes multinacionales y al ámbito digital, pues muchísimo más. Entonces, bueno, existe, esto es muy incipiente, obviamente hay que luego precisarlo y hacer un informe de impacto, etcétera, pero ya en el mandato anterior se intentó y se avanzó bastante en reformar el sistema de enforcement del derecho de los consumidores para, en determinados casos, cuando determinadas circunstancias de casos de determinada dimensión y de dimensión europea, pues que se centralicen los casos de infracción. Y esto porque al final las empresas, o sea, la ventaja del tamaño, cuando una autoridad nacional se enfrenta a una multinacional que a lo mejor aprovecha los huecos de cada sistema para eludir el cumplimiento de las normas, pues no tiene esa ventaja, no tiene esa capacidad de hablar de tú a tú a empresas que están utilizando prácticas, bueno, de prácticas abusivas en distintos Estados miembros. Entonces, esos dos van a ser, yo creo, los grandes proyectos que en este momento, el adaptar la legislación de los consumidores al ámbito digital y mejorar el enforcement. Y todo ello en el contexto del comercio electrónico que no se reduce solo a derechos de los consumidores, sino que tiene una dimensión muchísimo más amplia. ¿Verdad? ¿Tenéis alguna cuestión que queráis plantear sobre esto? A mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es la falta de entrada del ámbito de justicia en la Unión Europea en el ámbito de la inteligencia artificial. Gracias. La inteligencia artificial, porque en el Comité de Derecho Civil no podemos entrar en inteligencia artificial. Solamente de vez en cuando en el civil general pues puedes tener algún punto que te planteen de cómo puede incidir pues, en métodos alternativos de conflictos o cómo puede afectar a los contratos electrónicos o bien el multilateralismo con UNIDROIT, o sea, temas como muy ligados, pero no se puede entrar. Y un ejemplo es las dos directivas que desaparecen para esta legislatura. Bueno, aparte de la ley aplicable a la cesión de créditos, yo creo que todos estamos encantados de que desaparezca porque eso modificaba totalmente nuestro sistema y el de todos, y afectaba mucho, en fin, pues a todo el mercado de crédito. No se sabía muy bien por qué no se podía pactar en los créditos indicados, desapareciendo toda la práctica comercial que se hace ahora. O sea, primero decían que era factoring de los franceses, pero luego lo negaron totalmente. O sea, que ya llegaba un momento en que no había nada que hacer con ello. Pero desaparece también la responsabilidad de los productos, del producto inteligencia artificial, quedando ligado exclusivamente a la directiva que sustituye la del 85, la más anciana que teníamos, ¿no? De finales del 2024. Y yo me pregunto, comprendo que hace falta, lo has dicho perfectamente, un multilateralismo porque no existe un ámbito estatal ni autonómico y no te digo nada, ni siquiera europeo, es otro ámbito, pero eh, ¿cómo puede entrar? Y luego tenemos todas las infracciones que efectivamente son en todos los reglamentos, son para los Estados miembros, ya desde contratos, pero que ahora en inteligencia artificial es claro, como lo fue en protección de datos, es claro, ¿no? Pero ¿cómo puede entrar la justicia en la inteligencia artificial? ¿Cuál es el approach? O sea, no solamente el derecho de infracción, ¿no? Que prácticamente no hay competencia estatal, salvo los reglamentos que se están haciendo ahora de utilización mixtos. ¿Cómo puede entrar la justicia? ¿En qué aproximación puede tener la justicia en algo que se está haciendo, además de cada día cambia? ¿Cuál es tu impresión, Ana? La verdad que sí, efectivamente uno de los mayores retos. Se han nombrado dos temas, bueno, aparte del el reglamento de cesión de crédito, que, que efectivamente ha sido una de las bajas últimamente. El de responsabilidad por productos de inteligencia artificial. A ver, voy a ir un poco más a una reflexión un poco más general.
que está, que está también en la base de todos los proyectos que se están planteando ahora, no solo en el ámbito de justicia, sino en general a nivel europeo, que es la simplificación y la reducción de carga. Em, para este mandato, la palabra clave es competitividad, crecimiento económico y competitividad. Y para eso se considera que, que el exceso de regulación y el exceso de cargas administrativas, el exceso de requisitos para las empresas es un factor que resta competitividad, no solamente a las empresas europeas en comparación con otras empresas, sino también al mercado europeo para la inversión de empresas extranjeras. Entonces, se están adoptando en distintos ámbitos. Habré oído hablar de las leyes ómnibus, que son un instrumento legislativo que tiene por objeto adoptar medidas muy concretas en distintos ámbitos y de una forma muy expeditiva, muy rápida. Empezó con el reglamento con la directiva de due diligence, de diligencia debida, y de sostenibilidad, se está siguiendo ahora con otros. Habrá un ómnibus también digital que en los próximos días, semanas. Y esto hay que verlo en esa perspectiva. La inteligencia artificial se considera que para mejorar y para impulsar la implantación de la inteligencia artificial en Europa, no se le pueden poner puertas al campo, digamos, ¿no? De alguna forma hay que facilitar que las empresas utilicen los sistemas de inteligencia artificial y los modelos y productos de inteligencia artificial de la forma menos, bueno, pues menos engorrosa posible. El reglamento, la propuesta sobre responsabilidad de los productos de inteligencia artificial partía de la base de que la ley de inteligencia artificial es verdad que establece las condiciones para que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros. Pero tú no puedes nunca estar, el riesgo cero no existe y cuando se produce un daño, la inteligencia artificial pues tiene por su propia configuración se pensaba que no encajaba en la determinación de la responsabilidad civil clásica, porque al final la inteligencia artificial es una caja negra y tú no sabes quién ha tenido la culpa, ¿no? Entonces se trataba de establecer unas reglas específicas pensando en que incluso eso podría dar más seguridad a la hora de utilizar la inteligencia artificial, que podía generar confianza en los ciudadanos y en las empresas para tal. Pero bueno, se ha retirado, lo que hace falta es aplicar la ley de inteligencia artificial hasta las últimas consecuencias y simplificar de alguna forma también pues las condiciones para las empresas europeas a la hora de utilizar esos sistemas. Em, Preguntas por cómo la justicia, claro, la justicia dentro de la ley de inteligencia artificial está considerada un sector de alto riesgo. No quiere decir que no pueda usar inteligencia artificial, pero tiene que someterse a una serie de requisitos específicos para asegurar, pues lo que decíamos, ¿no? Que exista equidad a la hora que no se vulneren derechos individuales y no se perpetúen sesgos discriminatorios. Pero más allá de eso, pues es que efectivamente, como bien dice, es un ámbito en construcción que además va más rápido que cualquier legislación que nosotros podamos hacer. Porque probablemente la ley de inteligencia artificial, cuando se despliegue por completo, pues ya habrá quedado. Y luego yo personalmente veo que tiene una complejidad añadida pues porque quienes tenemos que regularlo no entendemos bien lo que estamos regulando, porque no lo entendemos. Yo no lo entiendo. No sé si alguien lo entiende, que me lo explique, pero yo no entiendo bien cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial. Pero es que además es verdaderamente una caja negra que aprende sola y que va mutando. Entonces, hay ahí un agujero
que a la hora de regular tanto ámbitos sectoriales específicos como la propia inteligencia artificial y la aplicación a los sistemas de justicia, pues va a requerir va a requerir una reflexión muy profunda y bueno, pues mucho cuidado, mucho tacto a la hora de regularlo, porque al mismo tiempo tampoco lo puedes, no puedes detener el proceso y decir, venga, pues lo regulamos y luego ya fenomenal. No, esto ya está en marcha y tampoco nos podemos quedar atrás de ese proceso. Y es cierto que, como digo, ¿no? La competitividad y la simplificación como forma de llegar. Sí. Sí. Me refería a que dentro del texto de la ley, y yo creo que ya estaba, yo creo que en la propuesta hay una referencia concreta al derecho privado en dos aspectos, es el contractual y la resolución de conflictos. Y esos dos aspectos son los que a mí me parece que no existe una acción por parte de la justicia civil está cerrado en sí mismo. Esa masa negra, que es la inteligencia artificial, está cerrada en direcciones generales muy técnicas, muy centradas en el desarrollo tecnológico, pero que de ninguna de las maneras tiene una ramificación que podría tener sin intentar perder de vista la simplificación y la competitividad, sobre todo para las pymes. Podría tener una ramificación en justicia, se podía ayudar desde esa justicia al desarrollo de esos dos temas concretamente establecidos en la ley de inteligencia artificial. Sí, y de hecho sí que existe una estrecha colaboración y con con las cláusulas tipo de UNCITRAL y todo eso se está trabajando y se interviene en los procesos, la coordinación interservicios. Desde luego, justicia siempre está participando bueno, pues en definir también y en introducir esa sensibilidad del derecho privado en el despliegue de estas nuevas tecnologías. Pero es cierto que estoy de acuerdo contigo, existe un cierto diálogo de sordos entre la parte tecnológica y la parte estrictamente jurídica, porque cada uno estamos. No un diálogo de sordos, no se trata de eso, pero sí que a veces se perciben los diferentes enfoques y el diferente objetivo que se tiene. De verdad. Una pregunta, Paco. Disculpadme por agotar, porque querías que era a las 7. Querías que era a las 7, como siempre empezamos a las 7, por aquí el horario europeo. No es así, digo más que nada. Y mi problema ya, probablemente, es el que se pero no estoy seguro violencia sancionadora Ay, perdón. No, estaba diciendo, no sé si me oía, que por un lado mi impresión es que en este momento estamos con la competitividad y el crecimiento imitando el modelo americano. Vamos a desregularizar, que el operador público no intervenga, porque así el consumidor tendrá productos con más competencia, más barato, bla, 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 bla. Pero no estoy seguro, me puedo equivocar, que sigamos la otra parte del sueño americano en esta materia, que es la violencia sancionadora. No vamos a hablar naturalmente de Julia Roberts, de Eric Brockman, etcétera, pero por un lado estamos avanzando en esta vía americana y por otro, perdón a todo el mundo, nos la cogemos con papel de fumar a la hora de avanzar, por ejemplo, en las acciones colectivas. Ya sé, tenemos el RAD. Pero yo creo que en Europa seríamos incapaces de, ante alguien que ha
de manera deliberada nos ha metido un pufo conseguir unas sanciones multimillonarias como las que estos despachos de abogados en Estados Unidos, porque van a porcentaje claro, han conseguido. Insisto, Julia Roberts, monísima, no es el ejemplo. Pero no sé si me explico lo que estoy diciendo. Yo creo competitividad sí, inteligencia artificial sí, pero al fin y al cabo responsabilidad. Cuando empezamos con esto, inteligencia artificial, hace 9, 10 años, el ejemplo que nos ponía. No. ¿Qué pasa si un coche autónomo en una curva hay una viejecita que está cruzando? ¿A quién mata al pasajero o mata a la viejecita? La respuesta de los americanos, y perdón por la crudeza, era muy sencilla. Lo que hará seguramente la inteligencia artificial es interrogar al sistema y decir, no, la viejecita no tiene seguro, a por ella. En cambio, si voy a por me va a salir por un pastón. Bueno, ¿dónde está, y me refiero a nuestro grupo de alto nivel, dónde está la validez de todos estos tipos de contratos, relaciones jurídicas de inteligencia artificial? ¿Dónde está la validez? ¿Dónde está la responsabilidad? No habría como mínimo que armonizar el derecho a seguros. Situación demasiado objetiva. Perdón si me estoy. Sí, no. Efectivamente, importar una característica del modelo americano y no incorporar todo el modelo, pues corre el riesgo de quedarte cojo. Y es cierto que ahora, pues solo con desregular y con simplificar no se va a conseguir. No se va a conseguir simplemente trasplantar el modelo, pero precisamente en ese afán sancionador y en ese mejorar la ventaja comparativa de las empresas, bueno, de las autoridades públicas europeas frente a grandes empresas que incumplen el derecho de los consumidores, precisamente con ese objetivo es con lo que se quiere centralizar de alguna forma en la comisión determinados casos para mejorar esa ventaja, ¿no? Porque no tiene, porque es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, bueno, pues determinados casos pues son centralizados. Entonces no es que cada estado va por su cuenta, sino que claro, cuando tú te enfrentas, cuando una multinacional se enfrenta al gobierno federal, pues eso son palabras mayores. Aquí es cierto porque se aprovechan los huecos del sistema para mejorar, para continuar con prácticas abusivas. O sea, yo creo que por ahí va, por una parte, la reforma. Sobre cómo afrontar todos los aspectos legales de los sistemas de inteligencia artificial, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el derecho de los contratos se va a ver afectado, que a lo mejor por la aplicación, o sea, es tecnológicamente neutro y termina pudiéndose aplicar a los modelos de la inteligencia artificial, pero es que lo que hay todavía es mucho desconocimiento sobre los casos que se pueden presentar, y yo creo que también va a ser mucha elaboración jurisprudencial sobre qué pasa, ¿no? Porque todavía estamos esperando que un coche mate a una vieja en vez de al conductor. Claro, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero bueno, que detrás de estos intentos de regular ha estado precisamente esa reflexión, pero totalmente de acuerdo con eso. Me acuerdo, Paco, cuando negociábamos Bruselas I, Roma I y especialmente Roma II, qué jóvenes éramos, pero además cómo quedaba sentado, y además existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la proporcionalidad en el contrato de seguro, por la fortaleza de la industria del seguro y por su consideración como sistémica, muy especialmente, en fin, la industria alemana de materia de seguro, con ramificaciones fuera de Europa, y es prácticamente imposible, pienso yo, a día de hoy, el importar el sistema del ejemplo del café que se cae en McDonald's y quema, y entonces una sanción de millones y el seguro se queda fuera de todo este ámbito. Eso yo creo que dentro de la regulación de la Unión Europea a día de hoy es inviable absolutamente, esa parte de esa adopción de responsabilidad del modelo anglosajón.
prescindiendo de nuestro programa regulador, vamos de regulación, pero cuando hay que proteger al consumidor, mucho arroz para un pollo. Pero bueno. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. un par de preguntas. Del régimen 28, Mm. que es lo que estaba más en boga, sí que ya está anunciado para el mes de marzo, ¿no? Del año que viene. No sé si, bueno, esto no lo puedes decir, supongo, pero claro, me parece un reto un poco grande que pueda llegarse a cumplir el plazo, ¿no? Después de que acaba de ser la consulta pública, ha habido tantas contribuciones. Y luego, por otra parte, aparte, por supuesto, lo que parece más atractivo siempre y es más vendible hacia afuera son siempre nuevas iniciativas, pero a veces nos olvidamos un poco del seguimiento de la aplicación, de la transposición. Es verdad que en civiles son reglamentos, es más ver la evaluación de cómo se han aplicado y todo lo demás. Pero en tema de directivas muchas veces se está pensando en nuevas directivas cuando no solamente es que no se hayan evaluado las anteriores, sino que a lo mejor ni siquiera se ha completado el control de la transposición, si se ha completado la transposición, si está bien. Entonces, me parece importante, bueno, que la comisión siempre lo tiene en cuenta, ¿no? Pero incidir un poco más en eso, ¿no? Porque sacamos las normas y luego al final quizás no sabemos si realmente se están acabando de aplicar y ya se están a lo mejor proponiendo otras nuevas. Sí, gracias Juan. El plazo lo vamos a cumplir, vamos, perfectamente. El régimen 28 saldrá en marzo del 26. Siempre que el Consejo de Escrutinio Regulador nos lo, nos lo permita. Pero no, sí, es cierto que se está trabajando como a pleno rendimiento, pero en principio barajamos ese horizonte, o sea que no, espero que no haya problema y si no, bueno, pues siempre se podrá adaptar, pero hay mucha expectativa y puede ser bueno, realmente un mecanismo que mejore la competitividad de la empresa o que por lo menos suponga un revulsivo, ¿no? en el panorama empresarial y que mejore. Sobre esa pregunta en materia de implementación, ¿no? Yo no llevo tantos años en la comisión, voy a hacer 4 años, y me dicen que cada vez que hay una nueva comisión, siempre se dice, nos vamos a centrar en la implementación. Nos vamos a centrar, este va a ser el mandato en el que nos centremos en la implementación del acervo existente, porque, bueno, no. Luego hay un efecto, el síndrome de cortar la cinta, ¿no? Que tienen los políticos, que bueno, es verdad que no es tan sexy un procedimiento de infracción en el que lo único que recibe son llamadas airadas de uno y de otros. No es tan sexy eso como un trílogo en el que, bueno, pues luego, independientemente de si luego se aplica o no y cómo, pero que al menos se descorcha una botella, ¿no? Eso está claro. No, pero frivolidades aparte, es cierto que hay que sí que existe cierto afán regulador, porque, bueno, la Comisión es lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, pues, y luego porque la implementación y las sanciones y todo eso, pues tiene un coste importante en términos políticos, en términos, entonces, bueno. Pero esta vez tengo que decir que el afán de sí, esta vez va a ser el mandato de la implementación y tal, yo creo que ha recibido un impulso renovado con lo de la simplificación. Sí. Y entonces, una cosa junto con la otra, yo creo que sí va a hacer que realmente la producción normativa, yo pienso que va a ser menor. Va a haber determinados proyectos muy estratégicos, pero no hay esa proliferación de propuestas que había en el mandato anterior. Hubo muchísimas propuestas legislativas, muchísimas. Yo creo que en este mandato sí que va a haber un afán por
y además las propuestas normativas que hay son de simplificación también, en gran medida. Entonces, porque efectivamente es necesario centrarse en la aplicación del acervo existente y en garantizar que ese acervo es aplicado de forma homogénea y uniforme en todos los Estados miembros, porque cada vez se habla mucho sobre las barreras del mercado interior y la principal barrera es la fragmentación. Y se da fragmentación en ámbitos no armonizados, pero lo peor es que se da también en ámbitos armonizados. Entonces, eso al final es un círculo que no tiene solución si no, al menos los ámbitos regulados no tienen una aplicación uniforme. También es un problema de recursos. Es cierto que los procedimientos de infracción y también el conocimiento de la realidad, o sea, los estudios de que se está haciendo, los talleres de implementación, porque hay casos que llegan a tu conocimiento, casos de violación del derecho europeo que te llegan, pero luego hay un trabajo de preparación, de mapeo, de análisis que tú lo sabes, es muy exigente y para el que no es fácil tener los recursos necesarios. Pero creo que al mismo tiempo también es necesario también para reconectar con las autoridades nacionales, porque a veces, y yo lo veo porque he estado en los dos sitios también, es muy fácil decir, venga, esto es lo que hay que hacer y ya está. Y luego desentenderse de las dificultades que tienen los Estados miembros a la hora de implementar ese acervo, ¿eh? No es tan fácil. A veces la infracción no viene por una mala voluntad o porque dice, pues a mí esto no me gustaba, así que no lo voy a... Yo voto en contra, así que total... No, existe voluntad de implementar, pero muchas veces hay dificultades reales y yo sí veo que tenemos que mejorar la conexión y el conocimiento de la realidad, de las realidades nacionales a la hora de aplicar el derecho europeo. Muy fácil pontificar, ¿no? Pero para eso hace falta para eso hace falta un conocimiento de las realidades nacionales por país que es muy exigente. Por ejemplo, en el ámbito del informe de Estado de Derecho se tiene ese conocimiento, pero no en todo lo demás, necesariamente. Quizás una materia que posiblemente haya que abordar es la directiva de mediación. La directiva de mediación en relación a los métodos alternativos de resolución de conflictos, porque tenemos el problema del convenio de Singapur, Sí. que es el que Europa no puede formar parte del mismo y bueno, ya hay como 80 países. La propia mediación ya se ha quedado atrasada. La propia mediación. Ahora ya hay inteligencia artificial. Claro, ya sí. Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión más o dejamos respirar a Ana. Agradecido. Es que ya no doy pie con bola. Hay alguien en... Ah, sí, sí. Ah, qué bien. Elena, puedes intervenir. Perfecto. Soy Elena Fernández Miranda. He trabajado en el Tribunal de Justicia Europeo, he trabajado también como directora en la Dirección General de Traducción de la Unión Europea y esta intervención suya me ha interesado muchísimo. Verdaderamente, ¿qué es lo que más me interesa? La implementación, el que llegue a la persona que tiene que implementarlo, que llegue al consumidor, que llegue al productor. Y esto es indispensable que su dirección general lo siga. Es decir, hasta qué punto el productor español, por ejemplo, o el francés o el italiano, le ha llegado todo este acervo, le ha llegado todas estas disposiciones. ¿Hasta qué punto? Entonces, yo, como digo, he sido directora en la Dirección General de Traducción, he enseñado en Granada traducción en la universidad, y entonces es tan importante que le llegue, pero que le llegue bien, que lo comprenda y que su dirección general
confirme que le ha llegado y confirme su feedback. ¿Qué es lo que piensa el consumidor de este país, No ya únicamente unos boletines en que se editan unas leyes, sino la reacción del consumidor, del productor, porque le ha llegado y porque realmente se ha enterado. Es decir, un seguimiento de todas estas disposiciones hasta llegar al consumidor, al productor, al ciudadano de los diferentes países de la Unión Europea. Esa es mi inquietud. Sí, muchas gracias, Elena. La verdad que esa es la inquietud de todo, yo creo, sobre todo cuanto más alta es la atalaya, pues más pierde el contacto con la realidad que regulas, ¿no? Y además más diversa es la realidad que regulas, con lo cual pues el conocimiento de esa realidad es más difícil. Pero en este afán por entender realmente, incluso y la simplificación, que tiene muchos detractores también, porque lo de la simplificación se interpreta como desregulación y entonces como no, porque está muy denostada la regulación y entonces simplificar es quitar. Pero yo creo que sí hay una parte muy positiva, que es entender las cargas que se generan también como consecuencia de la regulación. Y para eso se están llevando a cabo una serie de procesos de consulta que son al margen o en paralelo a los procedimientos de toma de decisiones, a los procedimientos legislativos formales, pero se hacen diálogos de implementación en los que se invita a la industria o a asociaciones de nivel europeo, a distintos actores que tienen algo que decir y que normalmente, que no forman parte del procedimiento legislativo ordinario, no forman parte de la toma de decisiones, que intervienen en las consultas públicas, pero de una forma, bueno, pues ahí mando mi aportación, pero no sé más. Pero esta forma de estar en contacto con la realidad a través de estos diálogos de implementación o a través del foro de alto nivel que hemos estado celebrando este año, tanto en Derecho Civil como Penal, que me he referido antes y del que Paco también ha formado parte, son intentos por exponer y exponerse a otras realidades, a otras opiniones. Y a mí me ha parecido una de las cosas más positivas de estos diálogos es que los Estados miembros, pues, pues ya no es, se han tenido que exponer también y escuchar las opiniones de la industria, de asociaciones de profesiones jurídicas, etcétera. Y al mismo tiempo estos actores que también, claro, no conocen a lo mejor la realidad en la que luego tienes que desarrollar estos proyectos legislativos, pues la realidad de los estados, ¿no? Entonces yo creo que ese entenderse mutuamente es sumamente importante a la hora de adoptar normas que sean eficaces y que respondan realmente a las necesidades que pretenden satisfacer. A esto con el régimen 28, que digo que está despertando efectivamente muchas expectativas, pero porque también estamos escuchando mucho a las empresas. Y realmente queremos, y el comisario en esto es muy claro, una persona muy pragmática y que además viene del ámbito de las finanzas y tal, con lo cual pues no necesita ver cuál va a ser el efecto real. Y dice, es que necesitamos hacer un producto legislativo que sirva a la empresa, que sirva a las quejas y a los obstáculos que las empresas nos están comunicando. Entonces, esto es muy complejo porque además, al final, el procedimiento legislativo es sumamente complejo y muchas veces no se hace lo ideal, sino lo que se puede y, en fin, todo esto. Pero no hay que perder de vista, primero, que lo que se adopte
tiene que responder a necesidades reales, no puede ser simplemente un ejercicio teórico de mira qué bien quedaría esto en el acervo, sino que tiene que responder a una necesidad real y que tiene que luego implementarse de forma efectiva. Entonces, bueno, como digo, es una aspiración, esto nunca va a ser un objetivo realizable al 100%, solo se puede quedar en aspiración, pero ya me parece que la aspiración es bastante positiva. Muchísimas gracias, Ana, por este buena pluma. Muchas gracias. Por intervenir con nosotros. Muchísimas gracias. Creo que esto es lo importante, que llegue. Eso es. Y te estamos muy agradecidos por el esfuerzo que has hecho hoy, por lo bien que nos has explicado según la pluma que has hecho tan enriquecedor. Y esta es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias.